Cuando hay una melodía tan llena de sentido y de recuerdos para nosotros, este tema de Bill Evans, Waltz for the Bee, que creo podría incluso interrumpir cualquier sueño prenatal o incluso cualquier momento previo al desenlace fatal, en cualquier extremo de la vida. Cuando escuchemos esta melodía, los oyentes de jazz sabemos que allí sucede la magia de la música, la magia del jazz, finalmente. Quien está en el piano es Jorge Navarro, es un músico que nosotros admiramos profundamente, y quien está del otro lado de la línea también en este momento. Jorge, buenas noches. ¿Cómo estás? Mucho gusto, Miguel. Vos sabés que hemos conversado, Jorge, en algún momento en un programa de jazz que tengo aquí hace muchos años. Sí, Miguel. Conversamos en ocasión de la salida de este disco Tráfico Porteño, ya hace un montón de tiempo. Es cierto, pero ahora me acuerdo. Ahora recordás. Ahora recuerdo. ¿Vos considerás también que esas melodías, así como este tema de Bill Evans o como qué sé yo, alguno de Ellington, esas melodías que te pasan una o dos veces en la vida y que finalmente pueden acompañarnos bajo cualquier circunstancia e incluso toleran cualquier versión, ¿no? Sí, es cierto. Este es un tema muy especial, ¿eh? Este es un tema que Bill Evans le dedicó a su sobrina, la hija de su hermano, cuando tenía 5 o 6 años, una cosa así. Que fue bastante trágica la historia porque el hermano de Bill Evans se suicidó y él quedó muy mal con ese tema. Y no sé si fue antes de eso o después que él le dedicó el tema. Creo que antes del suicidio de su hermano. Él quería mucho a su hermano. Y quedó muy mal, quedó muy afectado Bill Evans. ¿Alguna vez Sergio Mianovich? Sí, pianista, el gran Mianovich. Sí, un tipo increíble. Que incluso, Bill Evans le grabó un tema. Sí, claro. Some time ago. Sí, creo que debe ser uno de los únicos músicos latinoamericanos o argentinos que han recibido el favor de Bill Evans, ¿no? Sí, no, ni hablar. De Bill Evans sí, pero no solamente de Bill Evans, sino que se lo grabó todo el mundo, incluyendo a Tony Bennett, Art Farmer, Jim Hall. No sé si tiene 30 y pico de grabaciones, una cosa tremenda. Un monstruo realmente. Una noche lo llamamos y nos pusimos a conversar con él y nos comentó que en aquel disco de Bill Evans que se llama Conversation with Myself, sí. Él estaba en la cabina de grabación. Y pudo presenciar cuando Bill Evans hacía ese juego de dos pianos, ¿no? Sí. Es toda una extrañeza. A mí me parecía realmente una cosa increíble estar conversando con alguien que había compuesto para un tema que Bill Evans lo había interpretado, que muchísimos otros. ¿Cuál es tu sensación frente a grandes obras, como por ejemplo esta de Bill Evans, cuando tenés que versionarlo? Sucede que que el oficio hace lo suyo, ¿no? Pero también la obra de jazz, el estándar de jazz, ¿impone su respeto o todo lo contrario? ¿O se presta para que uno juegue? Las dos cosas. Cuando uno se encuentra ante una partitura de un Gershwin, Cole Porter o Richard Rogers o Jerome Kern o cualquiera de esos monstruos que han escrito estas melodías maravillosas, estos estándares que realmente son obras de arte, ¿no? Uno encuentra que, el respeto por esa maravilla que escribieron, pero también la libertad de poder hacer con ellos, con esos temas, lo que uno sienta que tiene que hacer. Y por supuesto está el antecedente, cuando uno no puede dejar de acordarse cuando va a grabar, por ejemplo, Waltz for the Bee, no se puede olvidar de la grabación de Bill Evans, esto es evidente, ¿no? Sí. Pero realmente nada más que eso es una especie de recuerdo, porque uno no puede pretender ni siquiera copiarlo ni absolutamente nada, porque sería infructuoso y además no sería, como puedo decir, sincero, ¿no? Cada uno hace de estándar
la versión que le parece más adecuada. Es finalmente una herramienta, ¿no? Suerte, obviamente. Claro, sí, seguramente, pero nadie piensa que eso es lo bueno del jazz en este caso, ¿no? Que ofrece una herramienta de libertad más sobre algo que en otro género podría ser algo absolutamente pétreo, ¿no? Marmóreo, lleno de gestos de inmortalidad, cuando algo realmente alcanza las alturas, por ejemplo, de este clásico de Bill Evans. En el caso del jazz es solamente una llave más, ¿no? Exacto, porque en la música llamada clásica no se puede cambiar una coma de lo que escribió el autor. Entonces, el músico la puede recrear, puede tocarlo un poquito más lento, un poquito más rápido, puede darle un poco más de sentimiento o no, pero no puede tocar una nota más ni una nota menos que la que escribió el autor, o sea, Beethoven, Chopin, quien fuere. En cambio nosotros no tenemos ese tema, y no lo digo peyorativamente, ¿no? Lo digo como un rasgo de la música de jazz, que lo que tiene es esa libertad, en la cual nosotros, por ejemplo, no podríamos volver a tocar nunca lo que grabamos. Por ejemplo, esta versión que estabas pasando vos, que la hice con Gustavo Vergali, que es un gran trompetista y querido amigo. Si nosotros hubiéramos hecho, creo que esta fue la única toma del tema, suponete que hubiéramos hecho 2 tomas o 3, no se parecerían en nada. Claro. Pero no porque nosotros quisiéramos tocarlas distinto, sino porque nunca nos podríamos acordar de qué hicimos la vez pasada, la vez anterior, mejor dicho. Porque es así de espontáneo. O sea, el tema obviamente va a ser el mismo, la armonía es la misma, pero lo que a uno le va surgiendo en ese momento es siempre diferente. Por eso esta es la magia que tiene en este sentido el jazz, ¿no? Y el jazz, con la herramienta de la improvisación, con la posibilidad de componer incluso, o con el digamos el resguardo de los grandes clásicos, también ofrece estas dos posibilidades que tienen que ver seguramente con el desarrollo o el momento de la vida de cada artista. Seguramente el músico de jazz hace lo mismo que el escritor o el artista plástico, ya cuando supera ciertos años de experiencia. No sé cuál será su caso, pero ir tratando de economizar recursos, ¿no? Ir ahorrándose notas. En general pasa eso, pero no es una regla general tampoco. Hay gente que adquiere una madurez tremenda a los 30 años, y hay otra gente que llega a los 70 y sigue siendo inmaduro, en el sentido no personal, sino inmaduro en el sentido de que no llegó a esa síntesis de la que vos hablás, ¿no? Por lo general sí, por lo general uno con los años se va dando cuenta que cuando es joven uno toca demasiadas cosas, ¿no? Es como que uno quiere rellenar todo el tiempo y hay mucha hojarasca, y con los años todo eso se va tratando de eliminar y llegar a una síntesis, pero todo depende también de cada músico, del talento, y de cómo vea las cosas. Por eso es una cosa muy particular, ¿no? Esto del jazz. Charlie Parker murió a los 30 y pico de años y era un tipo maduro que pensé que hubiera vivido 80 años. Y tenía 37, que cuando murió 36. Y lo mismo pasó con Clifford Brown y con otros tantos monstruos, ¿no? Pero también a la vez hay otros como Gillespie, como, qué sé yo, puedo nombrar muchos que murieron grandes. Clark Terry, por ejemplo, con quien yo tuve el placer de tocar, murió el año pasado, a los casi 90 años, ¿no? Y tocó hasta 3 o 4 años antes de morir. Así que bueno, es muy particular eso. Le recordamos a la audiencia de Radio New Will aquí en Mendoza que estamos conversando con Jorge Navarro. Ustedes lo conocen, si escuchan nuestros programas, es un maravilloso pianista del género de jazz. Hay algo que siempre, tratamos de encontrar el modo de preguntarlo cuando estamos frente a un músico que consideramos de jazz, porque usted seguramente va a coincidir conmigo en este aspecto. Muchas veces las improvisaciones o las libertades armónicas y melódicas o las fusiones en general se las toma como una zona aledaña
al jazz. Sí. Y se programan festivales donde se dice que, bueno, hay músicos de jazz o grupos de jazz y sencillamente hay grupos de fusiones. ¿Dónde está el jazz? Porque sabemos que cuando escuchamos eso no está, ahí no está el jazz. Y cuando escuchamos a un músico que toca jazz, sabemos que lo está. Sí. ¿Dónde está la diferencia? Bueno, esta es otra cosa que no tiene respuesta, porque no hay una línea divisoria. Y cada vez menos. Yo recuerdo, por ejemplo, que el quinteto de Astor tocaba en festivales de jazz, y vos me podés decir, ¿y qué tenía de jazz lo que tocaba Astor? Claro, Y yo te diría nada. Y sin embargo ha tocado en grandes festivales de jazz con figuras como, qué sé yo, Miles o Corea o Hancock, o esos grandes, ¿no? Yo creo que la palabra jazz es como que con los años se ha estirado, se ha ido estirando un poco. Por supuesto que están los puristas que siempre tratan de preservar un poquito las formas, ¿no? Y no les gustan, por ejemplo, esas mezclas. Pero yo creo que en realidad hay que dejar, es como el tema del tango, ¿no? ¿Cuántos años se discutió que Piazzolla no tocaba tango? Y es una discusión tan estéril, tan inútil. Hay que escuchar la música, ¿verdad? Y las etiquetas son otra cosa. Claro, entendemos por jazz un poco lo que nos legó a partir de Louis Armstrong, todo lo que vino después, ¿no? Y esa corriente que llamada the mainstream, ¿no? La corriente principal, que es la que todavía nosotros seguimos llamando jazz al marcar en cuatro y a tocar con instrumentos acústicos en general, ¿no? Pero bueno. Y se han sumado las músicas étnicas últimamente también con la categoría de fusión de jazz, ¿no? Sí, pero mismo grandes músicos de jazz las han tomado. Sí. En el caso de Miles, por ejemplo, en una época estaba enamorado de la música española y grabó un disco que se llama Sketch of Spain, y con muchísima influencia de música española. El jazz, lo que tiene el jazz de bueno o de grande, creo, además de la improvisación y esa libertad que tiene, es el hecho de que es como una esponja, ¿no? Es una gran esponja que absorbe todo. Fíjate cuando apareció el tema de la bossa nova, por ejemplo, a fines de los 50, y bueno, y tipos como Stan Getz, por ejemplo, enseguida lo adoptaron y le pusieron lo suyo, pero estaban tocando bossa nova. Ni hablar de la música de las Antillas o del Latin Jazz, ¿no? Bueno, inmediatamente se incorporaron. Y sí, bueno, ya antes lo había hecho Gillespie con Chano Pozo, tocando música afrocubana, y bueno, y nadie dijo eso no es jazz. Claro, es cierto. Y bueno, también Piazzolla grabó con Jerry Mulligan, y qué sé yo, ha habido con Gary Barton, ¿no? Ciertamente. Jorge, para el final se me ocurre lo siguiente. Imaginemos una estructura de cuarteto, de quinteto, ¿qué le gusta a usted? Como si podemos elegir usted al piano y el resto, los que están y los que ya no están. Supongamos usted al piano. Elijamos una buena sección rítmica, un contrabajo, una batería. Sí, yo he tocado generalmente en trío. En trío, bien. Sí. ¿Cuáles son los el trío compañeros? Acústico de jazz, el trío clásico de piano, bajo y batería. Los tres tristes tigres. Exactamente. ¿Al contrabajo quién va? Bueno, en los últimos años un joven bajista muy bueno se llama Carlos Álvarez, y mi baterista era Eduardo Casalla, que lamentablemente falleció hace un par de años. Una triste muerte, y una cosa muy curiosa porque realmente fue uno de los primeros bateristas con quien yo toqué cuando empecé a tocar profesionalmente, cuando yo tenía 16, 17 años. Fue el primer baterista, o uno de los primeros bateristas con quienes trabajé, y con el correr de los años, 50 y pico de años después de eso, yo terminé tocando con Eduardo de nuevo en batería, después de haber pasado con muchos, y por muchos grupos. Yo he tocado en muchas clases de grupos. El hecho de que yo prefiera el trío es una elección, pero yo he integrado grupos mucho más grandes y bandas más grandes, como la Banda Elástica, como que orquestas grandes, o quintetos, o etcétera. En una época con el Gato Barbieri y su hermano teníamos un quinteto, y bueno, yo aprendí mucho con ellos. Cuando yo era joven me aceptaron y me aguantaban
y me enseñaron muchísimo. Yo le debo muchísimo a todos esos grandes músicos argentinos que eran mayores que yo. Ahora yo soy el más viejo de todos, pero en aquel momento era el pibe Navarro. Bueno, pero Navarro, usted se mantiene espléndido y en actividad. Sí, los años pasan, viejo. Sí, yo también lo sé. Sí. Jorge, le agradezco muchísimo. No, viejo, ha sido un placer hablar con ustedes y te agradezco el llamado y que se acuerden de mí. No, claro que sí. Bueno, al menos nos acordamos siempre que escuchamos tu música, o te voy a tutear al final de la nota. Sí, por favor. Pero bueno, sí, siempre te tenemos presente y ojalá podamos conversar más seguido. Bueno, Jorge. yo no te pregunté si vos viste el espectáculo que hicimos en Mendoza con motivo del festival que ustedes tienen todos los años, que se llama Por los Caminos del Vino. Sí, sé que contó con tu presencia, pero yo no estuve allí. Bueno, Música clásica por los caminos del vino. Sí. Bueno, ahí fue donde se hizo por primera vez el espectáculo de Gershwin, El hombre que amamos, pero con el trío en lugar de con el dúo de piano que yo tenía con Babi López Furs. Y ahí se resucitó, digamos, creo que en el año 2006, una cosa así. Se resucitó el espectáculo, pero en lugar de tocar con el trío y la sinfónica, se hizo con el trío y la sinfónica de Mendoza. Bien. Con la dirección de Ernesto Bacher. Bueno, claro, sí. Recuerdo que de la banda elástica también, ¿no? Exactamente. Sí. Exactamente. Bueno, ojalá podamos tener. ¿Y ahora en qué anda Navarro? Yo estoy tocando, no hay mucha cosa que hacer. Hicimos este concierto que te digo, lo hicimos en el Colón con Ernesto hace unos meses. Es posible que lo volvamos a hacer ahora en septiembre. Yo tengo una presentación en el Colón con el trío en noviembre, y ahora en julio, el 9 de julio, tengo una presentación en un lugar muy lindo que se llama Bebop, que voy a hacer un dúo con este contrabajista del que te hablaba, Carlitos Álvarez, que es un joven muy talentoso. Lo tenemos en cuenta, y también tenés un perfil de YouTube activo, de Facebook, activo, donde la gente puede enterarse de las cosas. Sí, exactamente. Así, bueno, Jorge Navarro, muchísimas gracias. Gracias a vos, gracias. Bueno, un abrazo. Un abrazo grande. Hemos conversado con el gran pianista de jazz argentino, Jorge Navarro, un tipo notabilísimo, reconocido mundialmente.